Es decir, que tomo superficie de piso o superficie total. Bueno, ¿qué quiere que les diga? Desafortunadamente, la bibliografía que existe ahí utiliza la superficie de piso. Vamos a ver que eso es un inconveniente, pero bueno, vamos a utilizar superficie de piso como lo usan los demás. Yo no lo inventé a esto, ¿no? Es decir, que acá vamos a definir la superficie. Superficie va a ser igual a la superficie de piso. Superficie de piso. Bien. El número de personas ya lo sabemos, ¿no? Pero eso va a ser superficie de piso. Pero acá se nos plantea otro problemita. ¿Cuál es el problemita? Bueno, el problemita es que yo no lo quiero saber con el número de personas, ¿sí? Porque el número de personas me representa un problema, porque tendría que contar las personas. Entonces yo lo que quisiera saber es el área de alrededor que tiene que haber para cada persona. Es decir, eso me va a dar la separación entre cada una de las personas. ¿Estamos? Por lo tanto, yo ahí tendría que tomar esto, ¿sí? Y cambiarlo. Fíjense el cambio sencillo que vamos a hacer ahora, para poder abordar lo que es el área circundante de cada persona. Vamos a llamarle a eso factor de ocupación. Y el factor de ocupación va a ser igual a la superficie obviamente de piso dividido el número de personas. ¿Sí? Entonces, a esto le vamos a llamar 3. ¿Sí? Es decir, que el factor de ocupación va a ser la inversa de la densidad. Cuando yo utilizo el factor de ocupación, lo que me está diciendo el factor de ocupación es la superficie que va a haber alrededor de cada persona. ¿Sí? Es decir, una persona ocupa un lugar, no solamente el lugar donde está la persona, sino hay un halo circundante que ese halo no puede ser ocupado por estas personas. Tiene que haber distanciamiento social. ¿Sí? Bueno, entonces, en base a esto, nosotros ahora vamos a hacer un cambio. Vamos a despejar número de personas. ¿Sí? Y eso nos va a quedar de la siguiente manera. Fíjense, vamos a ir a ecuación de vuelta y vamos a decir que el número de personas va a ser igual a, y ahí hacemos la inversa, le ponemos, es decir, nosotros despejamos, ¿no? Despejamos el número de personas, lo pasamos para acá y esto lo pasamos para acá. Entonces me va a quedar superficie dividido el factor de ocupación. ¿Sí? ¿Estamos? A eso le vamos a llamar 4. Bien. Esto que ven acá, ahora lo que voy a hacer es llevar este número de personas, reemplazarlo en la ecuación 1 que teníamos acá, esta n. ¿Ven? Esta n. Es decir, que yo voy a obtener la otra ecuación. Vamos a pasar acá. La otra ecuación me va a quedar. Vamos a ir a la ecuación. Me va a quedar que n, es decir, lo que ha salido, va a ser igual a la superficie, ahí no cambia nada,
superficie dividido el valor que teníamos hoy, que era 100, por el factor de ocupación. Y a eso le vamos a llamar 5. Estamos, bueno, esta ecuación que ven acá es la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Vamos a ampliarlo un poquito para que la vean mucho mejor. Ahí. Esta va a ser la que nosotros vamos a utilizar siempre. Es cierto que esta ecuación no está en la ley. En la ley está la ecuación 1, esta. Pero esta ecuación es inaplicable por el factor n, porque hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Y esas cosas se tienen en cuenta aquí. ¿Por qué aquí? Porque me está diciendo factor de ocupación. ¿Y el factor de ocupación está en la ley? Sí está en la ley. ¿Sí? ¿Y dónde estará? Bueno, muy simple. Vamos a buscarlo en la ley. Vamos acá. Bien. Y acá ustedes tienen esta tabla 3, 1, 2. Esta tabla le da para cada uso, bueno, no es cada uso, sino alguna mezcla, ¿sí? Para cada mezcla de usos, ¿sí? Vamos a quedar así, un valor, ¿sí? Y ese valor está en metros cuadrados. No es persona por metro cuadrado, es metro cuadrado por persona, porque es la inversa, recuerdan, no es la densidad. Entonces es la inversa, es metros cuadrados por persona. Eso le está diciendo el factor de ocupación. Es decir, que en las salas de baile, los boliches por ejemplo, el famoso factor de 1. Eso significa que yo tengo que tener 1 metro cuadrado. Cada persona tiene que estar distanciada de la otra persona 1 metro cuadrado, porque yo tengo un halo a mi alrededor que es 1 metro cuadrado. Estamos, y eso me va a dar la cantidad máxima de personas que yo puedo incluir en ese lugar. ¿Por qué? Porque va a depender de la superficie. ¿Y de qué superficie? De la de piso. Estamos, eso va a ser. Ahora vamos a hacer un cálculo de la máxima ocupación. Bien, eso es el factor. Observen que el factor de ocupación varía según el uso. Ahora, acá hay gran discrepancia, desafortunadamente. Esta tabla también está en el código de edificación de Bahía Blanca. Es cierto, también existe. Sin embargo, en Bahía Blanca ha sido modificada. Es decir, lo que han hecho es dividir todos estos y le han puesto otros valores. Y ahí viene el gran problema. ¿Por qué? Y porque, pensemos, ¿no? Si resulta que esto es una ley, la única manera de dar de baja esta ley es haciendo otra ley. No puedo hacer un código y modificar estos valores porque se me da la gana. Bueno, ¿qué tomo yo? ¿El código de edificación de Bahía Blanca o el código o la ley esta para tomar los valores? Bueno, todo un problema. Realmente todo un problema. Lo que están tomando en Bahía Blanca es el código de edificación. ¿Por qué? Y porque estos valores justamente lo que modificaron para que los boliches pudieran meter más gente. ¿Estamos? Es decir, si yo en vez de acá pongo en vez de poner 1, pongo 0,5 y estoy ampliando la cantidad al doble de gente. ¿Se dan cuenta? Es más, con estos valores, desafortunadamente, si ustedes van a un boliche está vacío. Se van a la miércoles, no hay gente. ¿Estamos? ¿Por qué? ¿Y por qué puede ser que estos valores estén así? Bueno, porque esto fue hecho en la época militar. Entonces, en la época militar las reuniones públicas eran como algo que nos gustaba mucho. Entonces, lo que se trataba era de disminuir la cantidad en las reuniones públicas. Pero ahora eso ha cambiado. Es necesario modificar esto. Pero bueno, hay que modificar la ley. Ahora,
esto de los factores de ocupación está en otras legislaciones, por supuesto, obviamente la respuesta es que sí. ¿Y dónde vamos a ir? Y vamos a ir, obviamente, a la NFPA, que yo le puse acá. Le puse por acá la tablita. A ver, ¿dónde estaba? La tablita. Acá está. Bien, vamos a venir acá. Son muchas, ¿no? Vamos a sacar esto de acá. Y observen, ¿no? Factores de carga de ocupantes. Ellos no le llaman factor de ocupación, ellos que le llaman carga de ocupante. Y observen, ¿no? Tiene metro cuadrado por persona. ¿Sí? Y nuevamente, fíjense, ¿no? Vamos a buscar algunos que sean parecidos. Vamos a ir, por ejemplo, vamos a ir a aulas. Por ejemplo, fíjense las aulas, 1,9. En nuestra era 2. ¿Sí? Pero fíjense que dice neto. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que ellos no utilizan la superficie de piso, utilizan la superficie total. Es decir, superficie neta o superficie útil. Ellos tienen otras definiciones, por eso en algunos casos dice neto y en otros no dice nada. Acá abajo le dice, ¿no? Es decir, ven, todos los factores están expresados en área bruta, salvo los que indican neta. Es decir, el área bruta sería la superficie total y el área neta es la superficie de piso. Es decir, ellos hacen una diferenciación. ¿Por qué? Por el tema de los muebles también. ¿Sí? Fíjense que cambia si es una guardería, si es una tienda, laboratorio. ¿Sí? Es decir, cambian muchas cosas, incluso uso sanitario. Fíjense. Y vamos a buscar qué dice por acá, a ver si está el boliche. Sala, escenario, piscina, sala de espera, reuniones públicas. Reuniones públicas, fíjense, dice sin asiento fijo, 0,65. ¿Sí? Netos, utilizan superficie de piso. Y sin uso menos concentrado, sin asiento fijo, 1,4. ¿Estamos? También neto. Es decir que hay diferencia de esta legislación, obviamente, con la nuestra. Yo creo que deberíamos compatibilizarlo, ¿no? Para que no queden cosas que después las quieran modificar. Esto también lo tienen en el Código Español, pero eso no lo vamos a ver porque es un poquito más complicado ahí. ¿Sí? Pero bueno, en base a esto, yo ya estaría en condiciones de, bueno, vamos a volver a nuestro libro, estaría en condiciones de hablar, ya cuestionamos algunas cositas, de hablar sobre cada uno de estos valores. Vamos a ver primero, bueno, ya vimos el valor de n, ya vimos el valor de n, ya vimos el factor de ocupación. Ahora vamos a ver de dónde salió el valor de 100, que ya habíamos nombrado algunas cositas, ¿sí? Bueno, yo les puse acá que el valor de 100 es el tiempo estándar de evacuación, que mucha bibliografía lo considera como 2,5 minutos. Y ahí es todo un problema el tiempo de evacuación, porque usted dice, bueno, a ver, la escuela técnica, ¿no?, de lo grande que es, yo voy a tardar 2,5 minutos en evacuarla toda. Y parece impensable, ¿no?
¿sí? Entonces, ¿qué es ese tiempo máximo de evacuación? 2,5 minutos. Está muy cuestionado, ¿sí? Porque es imposible que yo pueda sacar en 2,5 minutos toda la gente, ¿no? Y más si pienso en un edificio de altura, tampoco, ¿no? Es decir, un edificio con 5 pisos, vamos a ponerle que no sea de muy alto, ¿no? En 2,5 minutos no creo. Deberíamos pensar en 2,5 minutos en llegar a un lugar seguro, no en evacuar toda la gente. Pero bueno, dejémoslo ahí, entre comillas, pero ese es el valor estándar. ¿Y qué es la otra parte? Bueno, está considerado el coeficiente de salida. Y acá es donde yo quería hacer una diferenciación. ¿Por qué? Porque resulta que el coeficiente de salida es la persona por minuto por unidad de ancho salida, que para nosotros la unidad de ancho salida es 0,55. ¿Y cuántas personas salen por esa unidad de ancho salida de 55 metros? ¿Sí? Es decir, 0,55 metros. ¿Cuánta gente sale por minuto? Bueno, para nuestra ley es este valor. 40 personas por minuto por unidad de ancho salida. ¿Sí? Vamos. Eso plantea una diferencia de lo que habíamos visto hoy, ¿no? ¿Se acuerdan? Un poquito más arriba, que yo les planteaba que para ellos son 60, pero el valor mínimo es más grande para ellos, ¿no? Porque son 76, ¿no? Porque, es decir, 56, pero con bamboleo era 76. ¿Estamos? Entonces, ahí viene la diferencia. Ellos salen más gente y a nosotros nos sale menos gente. Quizás por eso hayan tomado ese valor, ¿no? De 0,55. ¿Sí? Estamos, entonces acá les da ¿dónde estábamos? Por acá, no, acá arriba, ¿sí? Acá arriba, ¿no? Les da un valor de 2,5 por 40 personas y eso me da 100. ¿Sí? Por eso es ese coeficiente que no se modifica. No se modifica para nada. Siempre queda el mismo valor. ¿Por qué? Porque es constante. ¿Es bueno o es malo? Y bueno, en realidad es bastante malo. ¿Por qué? Sin cuestionar el 2,5 minutos, porque ese 2,5 minutos está en otros lugares, ¿no? Es decir, España también utiliza 2,5 minutos, así que si lo utilizan ellos por algo debe ser, seguramente porque lo hizo la NFPA, pero sí varían el coeficiente de salida. El coeficiente de salida obviamente es diferente según si es un pasillo, si es una puerta, si es una rampa, si es una escalera subiendo, si es una escalera bajando. La cantidad de gente que pasa por esos lugares es distinta. No es igual para todos, incluso depende de la gente. ¿Te das cuenta? Entonces, desafortunadamente para nosotros es el mismo valor. Ve que yo acá le digo 60 personas para ellos, para nosotros 40. Bien, entonces, volviendo a otro punto, como las 40 personas por minuto por unidad de su salida, es muy probable que no puedan pasar por esos 55, por 0,55, nuestra ley, por las dudas, le agrega un mínimo de 1,10, que acá se los pongo yo, ¿no? 1,10. Es decir, que el pasillo o la puerta es de 1,10 como mínimo, y por 1,10 van a pasar 40 personas por minuto, porque es el mínimo disponible. En realidad son 2. Es decir, que deberían pasar más, deberían pasar 80, porque si por una unidad, de ancho de salida, porque el coeficiente de salida pasan 40, por 2 unidades deben pasar 80. Sin embargo, si ustedes ponen a la gente enfrentados a la salida de 1,10, se dan cuenta que en realidad, así con el ancho del hombro, pasa una persona y media por ese ancho. ¿Estamos?
es decir, que fue mal medido. Es decir, es un problema eso. ¿Sí? Hay uno que tiene que pasar enterito y el otro se ladea como para pasar por el costado. ¿Sí? Porque no pasan enteros. ¿Sí? Debería, y más con el bamboleo, debería ser más ancho. ¿Sí? Pero bueno, no sé si pasan. Pero de todos modos, ¿hay algún valor estándar? Bueno, para ver ese valor, yo lo tengo que llevar aquí, ¿sí? Al código documento básico, sí. Tengo que llevar a la parte de anexos. Estamos acá, anexo, tiempo equivalente, curva normalizada. Está muy lindo este anexo para que ustedes lo puedan volver si quieren. Resistencia al fuego. Sigamos bajando. Momentos constructivos. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? El problema es que tienen varios anexos, ese es el problema. Zona de ocupación, ventilación, acá viene por uso, tiempo, recorrido, para acá debería estar, origen, densidad, escaleras protegidas. Bueno, yo diría que vamos a buscar por acá el espacio exterior seguro, eso ya lo vimos. Vamos por acá, vamos por acá, porque la vamos a encontrar enseguida, porque es una tabla, ¿sí? En la tabla que ellos dan acá, no me acuerdo en qué parte está, pero en esa tabla les dice las... ¿Dónde está esa tabla ahora? No sé si está en el anexo o en otro lado. Justamente no sé, pero acá no lo veo. No. Entonces si no está acá, está más arriba. Cubiertas, vamos a buscar espacios ocultos. Propagación interior. Estoy ahora sí que estoy perdido. Propagación interior, propagación interior, exterior, evacuación acá. Evacuación S3, acá, espacios ocultos, sección S1, S2, S3, acá, cálculo de ocupación. Bueno, fíjense que acá volvemos a metro cuadrado por persona, ¿no? Es decir, las ocupaciones máximas, ves que son muy variadas, por eso yo no quería mirar esto, ¿sí? Pero están igual en todos lados, ¿no? Bien, ahí habla del número y hay unas tablitas por ahí, dimensionamiento, cálculos, acá está, este es lo que yo buscaba. Vean, fíjense, miren, les da la capacidad de evacuación de escaleras en función de su ancho. Entonces dice, anchura de la escalera en metros, 1, 1,10, 1,20, y ahí
dice escalera no protegida, dice ascendente, descendente. Y esto es número de plantas. Y por ejemplo, si tenemos una escalera que tiene un ancho de 1,10 y la gente va descendiendo, es decir, está en pisos altos y tiene que bajar, dice la evacuación para 1,10 es este valor. Para la escalera protegida dice 176 personas. Descendente. Ahora, ¿qué pasa con el número de plantas para escalera protegida? Escalera protegida es una escalera, una caja de escalera, ¿no? Totalmente cerrada. Esta no, esta era abierta, ¿no? Porque dice no protegida. Fíjense, con 2 plantas, 2,48. Con 4 plantas, 3,20. Con 6 plantas y así sucesivamente. Es decir que fíjense que va cambiando según la cantidad de plantas para escalera protegida. La escalera protegida, al ser protegida, es tipo como una reserva, por eso hay más gente que puede ir bajando, ¿no? Es decir, pueden ir bajando tranquilas a una velocidad distinta porque está totalmente protegida. En cambio, en una escalera descendente no protegida, la gente tiene que bajar rápido, ¿sí? Y desafortunadamente el flujo es menor, ¿no? Es decir, que sale menos gente por esa cantidad, ¿no? Acá va más lento, pero carga mucho más. En cada es un flujo más rápido, pero bueno, evidentemente baja menos gente, ¿no? Y siempre es en 2,5 minutos. Ese valor siempre lo respeta, ¿no? Bien, es bastante interesante esto. Y otra tablita por acá, no sé si está por acá, corridos, que mostraba la cantidad de gente por una puerta. Yo te ponía esa tabla, no, pero no está acá, creo que la han sacado. Yo antes ponía esa tabla, pero después la eliminé, ¿no? Porque les daba cuánto bajaba por una puerta, por un pasillo, cuántas personas bajaban según el ancho. Eso estaba muy interesante. Bueno, pero acá no está. No está, ya nos pasamos. Bien, entonces, teniendo en cuenta esos valores, vamos a minimizar acá, teniendo en cuenta esos valores, yo les hice acá un ejemplito. Por ejemplo, miren, vamos a ver esto, ¿no? Un salón de baile, y les dije que la superficie total era 100,98 y que la superficie de piso era 89,88. Fíjense que yo tomé valores sencillos. Recuerden que la relación entre superficie de piso y superficie total generalmente es un 75%, pero acá es un poquito más, porque si es 100, esto sería 89%. ¿Sí? Estamos a decir que hay un poquito más de espacio, ¿no? Es decir, no hay tanto para descontar, a eso se refiere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Observen, si es un salón de baile o un boliche, el factor de ocupación es 1, eso de donde lo sacamos, y bueno, de la tabla de factor de ocupación de nuestra ley. Lo multiplicamos por 100 y este valor de la superficie total nos da 1. ¿Por qué usé total acá? Porque yo lo que quiero es que ustedes observen este detalle. En realidad debería usar superficie de piso. Aquí, no este, sino este. Y fíjense el detalle. Si yo acá coloco superficie de piso, cuando divido por la misma cantidad, evidentemente me va a dar menos. Es decir, que al utilizar superficie de piso, el ancho del pasillo, de la escalera, de la puerta, va a ser menor que si yo utilizara superficie total. ¿Estamos? ¿Por qué? Y por lo que yo tengo el valor más grande acá, entonces me va a dar más grande acá. Si yo tengo un valor más chico acá, me va a dar más chico acá. Ese es el problema de usar superficie de piso. ¿Se dan cuenta? Es decir, que les da un valor menor. Y yo esperaría un valor más grande.
Pero bueno, evidentemente tenemos que usar superficie de piso, es decir, que este es el correcto, porque, bueno, los que saben utilizan ese valor. A mí realmente no me gusta, pero bueno, hay que usar este valor. Es decir, para el cálculo de la unidad de ancho salida se utiliza superficie de piso. Bien, y acá yo les puse otro ejemplito. Observen, les dije, una superficie de piso son 100 metros cuadrados, pero resulta que son 5 pisos iguales, es decir, que me da 500 metros cuadrados. Como el factor de ocupación es un valor de 8 metros cuadrados por persona, porque era un edificio administrativo, que yo le puse acá edificio administrativo, entonces los cálculos me van a dar 500 dividido 800, 0,6. Como no se permite 0,6, es el valor de 2, es decir, 2 unidades de salida, como mínimo. ¿Estamos? Ahora, y acá viene el gran inconveniente. ¿Por qué yo le digo gran inconveniente? Porque el problema es, ¿qué es 2 unidades de salida? ¿Para los pasillos o para las puertas? ¿Sí? ¿O para las rampas? ¿O para la escalera? ¿Sí? Bueno, yo lo que le podría decir es que en realidad este 2 es para todo, pero hay una diferencia. Si bien es para todo, porque yo tendría que decir tanto los pasillos como la escalera como las puertas deberían ser de 2 unidades de salida. Sin embargo, aquí lo que limita, recuerden, es la puerta, no el pasillo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si yo tengo un pasillo más grande y la puerta me mide 2 unidades de ancho de salida, está todo bien. Ahora, si mi pasillo mide 1,10 y a ese pasillo le pongo una puerta, hay una reducción que es significativa. ¿Estamos? Es decir, le estoy achicando. ¿Sí? Yo lo que puedo agrandar es la puerta, pero el pasillo muchas veces no lo puedo agrandar, o la mayoría de las veces no lo puedo agrandar. ¿Sí? Entonces la idea es que los pasillos sean grandes. Yo después las puertas las puedo sacar y poner unas que se adapten a lo que yo necesito. Por ejemplo, 2 unidades de salida. Conclusión. Cuando yo estoy calculando las unidades de ancho de salida, en realidad lo que estoy haciendo es calculando las puertas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque lo que me limita a mí es poner una puerta. Obviamente son puertas que están relacionadas con las salidas. No son las puertas de los aulas, o de los departamentos, o no sé, la puerta de las habitaciones de un hotel. No, esas no. No de los departamentitos, sino las puertas que están en los pasillos, o la puerta de salida a la vía pública, o la puerta de emergencia que está en otro lado, o la puerta de la caja de escalera, o la escalera entera si no tiene puerta. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, que yo voy a calcular las unidades de ancho de salida mínimo para las puertas, porque supongo que el pasillo es más grande, porque si no, no podría poner una puerta en ese pasillo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? A ver, vamos a ver un dibujito. A ver, vamos a ir acá, a este dibujito. ¿Sí? En este dibujito, ustedes observan, esta es la escuela chica, ¿no? Ustedes observan acá, ¿sí? Esta es la puerta. Obviamente esta puerta está un poquito separada de la pared. ¿Por qué? Y porque justamente tiene el marco. ¿Sí? Y acá también tiene el marco. Es decir, que si este pasillo, el ancho de este pasillo es menor a 1,10, yo ya tendría un problema con el ancho, porque no cumpliría con el edificio nuevo. Vamos a medirlo, a ver, veamos, vamos a hacer una medición, a ver, vamos a medir, vamos a acotar esto. Horizontal, nos venimos acá, hasta acá,
Y medio horrible. Momento. Ahí está problemita. Tenía que ir a lista de capas y ponerme en cotas. Ahí estaba el problema. Horizontal. Ahora sí. Ouch. Esto me quedó horripilante. Bueno, ¿por qué me quedó horrible? Veamos. ¿Por qué me quedó horrible? Cuando tiene un problema de cotas, tiene que ir a cotas y ver acá altura del texto. Acá las flechas. Mira las flechas. 2,5. Vamos a ponerle 1.5. La altura del texto también le voy a poner 1.5. Y lo demás lo dejo ahí. Bueno, ahí tengo. Es un poquito más. Podría cambiar la escala también, a ver. Vamos a ver de vuelta. Dice 1, vamos a ponerle 1. A ver qué sucede. Ahí me gusta más. Bueno, fíjense, este pasillo tiene 1,92. Y como tiene 1,92, yo diría que este pasillo cumple. ¿Sí? Tendríamos que ver la puerta. ¿Sí? Pero bueno, por lo menos cumple con el valor, supera el valor mínimo requerido por la ley para edificio nuevo y además para edificio existente. ¿Sí? Así que no tendría ningún inconveniente. Ahora lo que debería hacer es calcular el valor requerido para este edificio. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cuánto requiere? Bueno, vamos a hacerlo. Muy bien.